Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Este es otro live sin aviso, sin ningún previo aviso. A ver si hay gente conectada, amiga que se quiera conectar, se quiera incluir aquí. Hola Marisol, hola Carlos, toda esa gente que está actuando aquí. Un saludo enorme cuando son las 19:13 horas acá en Chile. Estamos conectándonos también, haciendo, acuérdense que les dije que íbamos a empezar a hacer un ciclo de lives así espontáneos. Yo creo que es mejor para todos y empezando esta semana de término de febrero, comienzo de marzo, comenzamos también una etapa muy bonita en nuestra escuela, que justamente comenzamos la promoción de nuestro diplomado que va a empezar en mayo, fines de mayo. Así que nos toman 2 meses, tenemos de compartir información, de estar muy presentes en las redes sociales, comunicándonos con todos y voy a hacer este live un poco con ese espíritu, ¿no? Porque pasó algo bien interesante con el live anterior. Te, te, te invito, no sé si lo viste, te invito por favor que lo veas, porque fue un live muy interesante de de ver cómo la gente empezó a meterse. eh, y fue un live bien espontáneo, porque fue un live que tenía que ver con, como les conté yo, con una situación específica de ese día que me tocó participar en muchas sanaciones de emergencia. Y como les contaba yo, una persona que quería decir, bueno, Juan Pablo, por favor, dame las claves para entender los procesos de sanación. Y como lo vimos la vez pasada, eh, yo quiero recapitular un poquitito lo que habíamos visto la vez pasada y hablamos de las 4 claves sobre la sanación. Porque mucha gente está planteándose, bueno, ¿por dónde comienzo? Conozco cualquier cantidad de técnicas terapéuticas. Hay muchos terapeutas que están ofreciendo un mar infinito de posibilidades, desde el biomagnetismo, desde esto, lo otro, pero hay muy pocas escuelas, por así decirlo, que te enseñan a ti, como persona particular, qué hacer en el caso de poder colaborar con la sanación, y ya no hablamos de curación, sino que con la sanación terapéutica de nuestros seres queridos, de la gente que está alrededor nuestro y de la propia. Y entonces llega el momento de empezar a entender un poco el proceso. Entonces habíamos hablado en el live pasado, que insisto que por favor lo vean para que entiendan un poquito más, pero voy a recapitular un poquito. Habíamos hablado que hay 4 aspectos importantísimos para entender el proceso de cómo sanarnos, ¿no? Sanarnos desde lo causativo, desde la parte más profunda, para que los síntomas, sobre todo en las enfermedades crónicas, no vuelvan a aparecer. Entonces, hablábamos de que nosotros siempre nos tomamos de una sintomatología. Este dolor primario, esta inflamación, esta sintomatología que generalmente tiene que ver con una sintomatología muy física, ¿no es cierto? Hay todo un proceso para entender que en el fondo nosotros desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros las medicinas complementarias, las medicinas que toman aspectos más sutiles, creemos que lo que llamamos nosotros la enfermedad física es el último eslabón de un proceso que empezó en los planos más sutiles y que se fue decantando hacia la materialización de un proceso fisiológico. Entonces, cuando ya estás en el síntoma físico, quiere decir que estás en el último eslabón para poder hacer un ejercicio retroactivo. Es un ejercicio, nosotros lo llamamos ingeniería inversa. ¿Y qué es la ingeniería inversa? Es poder ver desde el síntoma que el síntoma es el efecto, pero podemos desentrañar la causa primaria. Y si tú desanudas la causa primaria, no solo actúas en el efecto, sino que actúas en algo que es mucho más importante, que es el aprendizaje de lo que ese síntoma o efecto eh, empezó a aparecer en tu vida, dándote un mensaje clarísimo de lo que andas buscando como existencia.
Entonces hablamos de eso, que en el fondo este síntoma tenía que ver con una emoción. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con o un set de emociones que habían sido largamente ignoradas? Emociones reprimidas, suprimidas, emociones que entran en catarsis muy fuerte, pero que no son habitadas, comprendidas, no son, como hablábamos el live pasado, son emociones evitadas en vez de emociones habitadas, ¿no? No hago que esa emoción habite en mí. Pero luego entonces veríamos que entender que esas emociones son producto de un conflicto. Ese conflicto psíquico es un conflicto que ocurre en tu inconsciente y que habíamos hablado de que es un conflicto que generalmente aparece en las familias, son conflictos antiguos. Hablábamos de que es muy importante para comprender el conflicto, una vez que te conectas con la emoción que hay detrás de la sintomatología. Y es muy simple, ¿eh? Este dolor, esta inflamación, ¿qué me produce en términos de emocionales? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Aquí hay dolor, aquí hay tristeza, hay miedo. Hay que ser bien honesto en este punto. Aprender a sentir ese proceso emocional. Pero luego viene una cosa que es más interesante, que es plantearse una pregunta, que es para entender el conflicto que hay detrás. ¿Esta es una vieja historia? Habíamos hablado de que esa es una pregunta clave que genera un mundo de significaciones. Y digo, sí, es una vieja historia porque ahí hay alguien en mi familia que está repitiendo el proceso. Yo estoy nada más que siendo parte de una educación. He sido educado en un conflicto que no ha sido solucionado desde lo ancestral. Cuando pasa eso, entonces puedo entender que hay un sistema de creencias. Hay un sistema de creencias que en mí necesita cambiar. Da lo mismo que lo que haya pasado con tus ancestros. En mí yo necesito cambiar un sistema de creencias que genera un conflicto, que genera una reacción emocional y que finalmente genera un síntoma. Ese es el despliegue del proceso. Entonces, ¿qué es el síntoma? En el fondo, es una creencia que necesita liberarse. La creencia necesita liberarse a través del síntoma. Y el conflicto necesita resolverse en el corazón. La resolución del conflicto es lo que llamamos nosotros la comprensión amorosa de un proceso. ¿Qué es la comprensión amorosa? Es muy simple. La comprensión amorosa es que el conflicto, y yo les tengo que contar algo muy interesante, lo que nosotros llamamos conflicto es un proceso que no tiene solución en la mente, en el cerebro. Nos sirve pensar y repensar en el conflicto. Porque justamente lo que ocasionó el conflicto es tu manera cerebral de verlo. Por lo tanto, no puede ser disuelto dentro del parámetro que lo creó. Yo tengo que salirme. Los gringos le llaman out of the box. Salir de la caja. Y esta es la caja. ¿Hacia dónde salgo yo? Para poder resolver el conflicto. El conflicto solo se resuelve cuando los dos hemisferios, esto se llama la dualidad, los dos hemisferios cerebrales entran en conjunción. Y en la conjunción de estos hemisferios se produce lo que llamamos nosotros una comprensión de la imagen completa del conflicto. De hecho, les tengo que contar que en neurología se habla que un conflicto psíquico podría ser de alguna manera definido como una especie de dislateralidad, o sea, un conflicto desapreciado más desde un hemisferio que desde el otro. No hay sincronización hemisferial. Bueno, ¿cómo consigo la famosa sincronización hemisferial? Sí, hay muchas técnicas de neurolingüística, hay muchas técnicas de Gestalt, de psicogenealogía, etcétera, etcétera, para poder generar este proceso Psyche y otras técnicas de ¿cómo se llama?, de transformación de programas, ¿no?, inconscientes. Pero les tengo que contar que la técnica más poderosa y más fácil de todas
es que una vez que yo consigo captar el conflicto familiar que se ha repetido, yo lo que hago es entrar a mi corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón hay una frecuencia específica, un lugar literal. No estoy hablando de una metáfora, chicos, estoy hablando de realmente poner el conflicto en el corazón y sentirlo desde el corazón, hasta entender que ahí hay emerge de ti lo que llamamos nosotros la comprensión amorosa del conflicto. El corazón tiene 40.000 neuronas sensitivas, se le llaman, 40.000 neuronas específicas que piensan y tienen unas características que todavía llegan, de alguna manera, dejan perplejos a los neurólogos, a los neurocardiólogos, porque tenemos que entender que por ahí va, porque son neuronas que tienen una capacidad enorme, enorme de trabajar con el campo electromagnético del cuerpo. Tienen unas características muy especiales. Algún día las vamos a ver, esas características de las neuronas neurosensitivas. Y estas neuronas, que son 40.000, que están en el corazón, son capaces de activar lo que llamamos nosotros la comprensión amorosa. ¿Qué es la comprensión amorosa? La comprensión amorosa, en el fondo, es la capacidad de perdonar, de decir, hasta aquí llegó el conflicto, ya pasó. De decirle a los ancestros, los pongo en mi corazón, los honro, pero aquí se libera este conflicto. No necesito repetir el conflicto de mis ancestros. Cualquier técnica que tú utilices, sea el Ho'oponopono, utilízalo en ese momento. Si es una técnica como el perdón, en todas sus dimensiones, la liberación de los ancestros, las constelaciones familiares, los actos psicomágicos, la psicogenealogía, cualquier cosa que utilices, es muy importante utilizarla en ese momento de la liberación del conflicto. Desde ese punto, la comprensión amorosa, poniendo toda tu atención, intención y concentración en el corazón, vas a poder ver más allá la creencia que ha sido transmitida a través de tu línea ancestral, que no es más que la fractalización de otras vidas, conflictos de otras vidas, para poder entender el proceso y liberarte de esa creencia que ha estado generando un conflicto, manteniendo un conflicto finalmente, generando una emoción atrapada, un bloqueo emocional que a la vez genera un síntoma o una enfermedad. Entonces, esta emoción necesita ser vivida con honestidad. El síntoma necesita ser escuchado. El conflicto necesita ser resuelto en el corazón a través de la comprensión amorosa. El conflicto, ¿no es cierto? Y la creencia necesita ser liberada. ¿Hacia dónde? La creencia debe ser liberada hacia el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Ni más ni menos que un agujero multidimensional que nos permite absorber la información de la creencia, liberarla a través de la coherencia cardíaca, es lo que llamamos nosotros la fuente de renovación continua, del vacío. Dios, pon el nombre que tú quieras. La liberación de la creencia es un acto voluntario donde tú sueltas esa proposición y descubres que la creencia, que tanta convicción, tanta fuerza de convicción generó en ti, que tanto apego y obsesividad produjo en ti para transformar una idea, una simple idea, en una verdad absoluta, generó una obsesión tan fuerte en tu vida que fue exactamente lo que obstruyó todo el proceso de fluir con los contextos, de fluir con los cambios, de entender que nosotros estamos viviendo una experiencia humana a través del flujo dinámico de las transformaciones.
Las creencias son cristalizaciones de nuestra mente que nos impiden entrar en el flujo. Y cuando tú no estás en estado de flujo, no estás en estado de gracia, estás en un permanente estado de desgracia. ¿Y cuál es el estado de desgracia? El estado total de estar permanentemente enjuiciándote y enjuiciando a los demás según un parámetro llamado creencia, del cual creo que ya te estás dando cuenta. Nadie, ni tú, ni nadie, es capaz de amoldarse en perfección a la obsesión de esta creencia. Las creencias son solo obsesiones. Las creencias son ideas que hemos transformado, ¿no es cierto?, en convicciones, en realidades, en verdades. Han transformado en banderas de ataque y de defensa y han generado un estrés crónico. Finalmente, ese es el gran punto del estrés crónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo liberé la creencia, resolví el conflicto con la comprensión amorosa, habité amorosamente, por así decirlo, aceptando las emociones, por más incómodas que sean, y pude poner atención fisiológica en mi síntoma, porque en el fondo el síntoma lo que te está diciendo es: deja de ver allá afuera, deja de ver al otro, estás con un dolor aquí adentro, entra en propiocepción, entra en ti, quiérete, hazte cariño, preocúpate por ti, date tiempo, descansa. Esos son los grandes mensajes de la sintomatología. Véanlo y búsquenlo en los diccionarios de biodescodificación. Hagan un pequeño resumen y empiecen a entender el proceso desde lo macro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa todos estos procesos? Cuando me libero, qué sé yo, activo lo que se llama el sistema de autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? Es uno de los descubrimientos más grandes de Humberto Maturana, científico chileno, que ni más ni menos que ha destruido, entre otras cosas, lo que llamamos nosotros la teoría darwinista, en algunos aspectos muy importantes, ¿no? En los aspectos de competencia versus colaboración. Y él dice, con esta palabra, autopoiesis, una palabra que viene del griego, que nosotros y todos los organismos vivos, biológicos, tienen la capacidad absoluta de regeneración. Cuando un organismo tiene la capacidad absoluta de regeneración, decimos que ese organismo tiene funcionalmente activo y equilibrado su sistema inmunológico. El sistema inmunológico, que ha sido tan vapuleado estos años, es un sistema de aprendizaje absoluto que tiene el cuerpo humano. Si tú te niegas a aprender, hasta el último segundo de tu vida biológica, el sistema inmunológico está aprendiendo. Por lo tanto, es un sistema de adaptabilidad total. Pero lo que rompe al sistema inmunológico es ese estrés crónico por bloqueos de creencias, por incomprensiones de conflictos, por emociones mal vividas y por no observar con atención nuestra sintomatología, o sea, perder la propiocepción, perder la percepción de uno mismo. Entonces, el gran tema es que cuando se libera todo esto, el sistema inmunológico queda libre para regenerar. La regeneración necesita de espacios de relajación, de dormir bien, de una especie de espacio pseudo-depresivo, en donde necesitamos hacer un retiro del mundo. Por favor, date esos espacios, una vez que hayas hecho todos estos procesos de comprensión, de liberación, etc. Date un pequeño espacio para ti, en donde tú puedas, como decimos acá en Chile, consentirte o no, regalonearte, decimos en Chile. Y cuando uno se consiente, miren qué linda la palabra, ¿no? Consciente, es cuando somos capaces de entrar en nuestra conciencia. Ese es el encuentro.
En el fondo, la sintomatología lo que requiere es un pequeño retiro espiritual. Pero si tú, en vez de estar de enfermedad en enfermedad, te das el permiso de estar de inconsciencia en conciencia, o sea, pequeños retiros espirituales diarios para ti, esta es una de las mejores maneras de equilibrar el sistema inmunológico. El tiempo para uno es un deber absoluto espiritual. El tiempo para uno es el ocio, el pequeño ocio donde tú estás contigo mismo. Fuera del rol, por favor. Yo sé que usted y todos nos definimos a través de los roles, esos son creencias. Entonces yo soy papá de alguien, hijo de alguien, hermano de no sé quién, esposo de no sé cuánto, profesor de algunos alumnos o terapeuta de algunos pacientes. Bien, perfecto, esos son roles que tienes que hacer. Pero date durante el día algunos espacios para que no exista roles en ti, para que tú puedas trabajar tranquilamente en el ocio que libera finalmente el estrés crónico, que eso es lo que realmente ayuda al sistema inmunológico, que tiene una superinteligencia. Este super cerebro llamado timo, que es una glándula que está en este lugar, que es el lugar clave donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos con el timo? Aparte de ser el super cerebro de lo que llamamos nosotros el sistema inmunológico, es el lugar de la intimidad, ¿no? De la autoestima, como le llamo yo. Es el lugar donde finalmente cuando tú le hablas a otra persona y dices, yo te voy a decir mi verdad, lo que yo considero, cuando yo hablo de este yo, no estoy hablando del ego, estoy hablando de un yo espiritual que se asienta fisiológicamente en este supercerebro, que no es más ni menos que la glándula principal del cuarto chakra llamado Anahata, el chakra del dar y recibir amor. Entonces, el tema clave es la liberación del timo. ¿Para qué? Para que a través de su autopoiesis, o capacidad de autorregeneración instintiva, espontánea, esto es automática también, pueda liberarse del síntoma. O sea, en el fondo, nosotros obstruimos también la regeneración completa del sistema. El aprendizaje espiritual no es aprender a hacer yoga, ni aprender a meditar, ni mantras, ni hacer mudras específicos o leerse textos sagrados o pseudo sagrados de memoria. El aprendizaje espiritual consiste en la propiocepción completa de estar unido a todo este edificio que me compone, mi cuerpo, mis emociones, mi energía, mis pensamientos, pero sobre todo mi ser infinito que está hablándome desde el silencio y que puedo acceder a través de la meditación del Agni Yoga, Agni, fuego, el yoga del fuego, que es la capacidad de estar en permanente proceso cardíaco. Entonces, los invito a reflexionar con lo que acabamos de darles a ustedes. Esto va a quedar grabado. Por favor, compartan esto a tanta gente que está necesitando esto. Vamos a seguir hablando de algunas claves de sanación que necesitamos tanto en estos aspectos. Por favor, si alguien tiene preguntas, también pregúntenme aquí porque me hacen comentarios y lo agradezco muchísimo, que dicen muchas gracias, Juan Pablo, pero también háganme preguntas para poder, desde esas preguntas, hacer otro live y contestarlas, porque yo quiero tener con ustedes un contacto más fluido. Para la gente que está preguntándonos sobre el diplomado, sobre la formación, desde los primeros días de marzo, ojalá lo más pronto posible tengamos la renovación de nuestra página web, que es www.escuelabiogeometría.com, y ahí vamos a tener lo que son los talleres, las formaciones, el curso que tenemos para este año, que tenemos muchas sorpresas. Chicos, muchísimas gracias. No sé de dónde me están saludando a todos. Les doy un saludo gigante, no sé por ahí de dónde están.
Me interesa mucho. Mientras me tomo un agua porque estuvimos hablando mucho. Bueno, de donde quiera que estén. De Chile, Marisol, miren, linda. Bueno, y de todos los países que nos están viendo, de México, muy bien. Desde Guatemala, fantástico. Excelente. Ojalá tengamos la capacidad desde Colombia de poder ir pronto a estos lugares. Desde México, desde Madrid. Desde Madrid, mira qué bien. Muchas gracias por estar hasta ahora. En Madrid, desde Estados Unidos. Desde Cataluña también. Benvinguts. ¿Ah? A mis amigos de Cataluña. Y gracias de verdad. Muchísimas gracias. Compartan esto, por favor. De verdad que lo estoy haciendo con todo el cariño y ya es necesario que tengamos claves. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Desde Elche, maravilloso, Zaragoza. Hoy muchos españoles. Vayan a dormir, queridos amigos españoles. Vayan a descansar un poquitito. Puerto Varas, fantástico lugar. Que les vaya excelente. Muy bien, nos vemos. Chao, gracias.